que además en Tokio los teléfonos, si no son 3G, no funcionan. O sea, el mío no funcionaba. El ancho de banda del hotel era demasiado para el ordenador. El ordenador se colgaba y colapsaba porque no podías resistir tanta modernidad. Y el hotel este era tan caro que nadie te prestaba un ordenador, nadie esperaba que tú necesitases que te presten un ordenador. Un ordenador cuesta menos que una noche en ese hotel. Entonces, tú llegabas y preguntabas el ordenador y te daban la seguridad. Alguien que no tiene un ordenador es posiblemente un muerto de hambre peligroso. Así que quedé totalmente desvinculado, quedé en un lugar donde todo el mundo habla japonés, sin poder comunicarme con casa. En este hotel, digamos, a 1000 kilómetros del suelo, y muchas de las cosas, muchas de esas cosas están en la novela, y otra cosa que también está en la novela, que inspira en realidad parte de la esencia de la novela, es que había una convención de inteligencia artificial en el hotel. Así que había humanoides por los salones del hotel, había, en muchos están descritos, había una chica con todo el aspecto físico, había personas con todo el aspecto físico de personas, una piel de silicona y rasgos humanos, perfectamente humanos. Como la luz que se describe. Sí, sí, y una de las conversaciones es muy parecida con esa chica. Podía sostener conversaciones. Esta Lucy, que es lo que inspira Lucy, es a primera vista totalmente humana. Tardas un rato en darte cuenta que hay algo raro con ella, que podría ser además algún tipo de problema facial, o sea, no se te ocurre que estás enfrente de una máquina. Demasiado perfecta. Demasiado perfecta. Y tiene, según me explicó su programador, 32 emociones. 32. El primer modelo tenía 4, esta ya tiene 32, pero creo que son más de las que tengo yo. Y sostiene conversaciones coherentes si no excede sus parámetros. Conversaciones por son las mismas conversaciones que sostenemos casi todo el día con la gente. Conversaciones básicas de hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El clima, ¿verdad? Estas cositas. El fútbol, ¿sabe? El fútbol. Había otro que cantaba, uno que cantaba con una voz muy bonita. También aparece. Salen muchos androides, pues no habéis leído la novela. Mascotas electrónicas. Y en esa situación en que yo estaba, en realidad, esta era la única. Estas máquinas eran lo más cercano a una conversación humana que tenía. Yo bajaba todas las mañanas y miraba un rato a mis máquinas. Algunas veces sabía mi nombre, decía buenos días, ¿qué tal? Bien, cántame una cancioncita, me cantaba. O sea que aquí hay mucho componente autobiográfico, pero... Bueno, todas mis novelas son reorganizaciones de cosas que vivo, que hago, que me han pasado. Muy deformadas y generalmente creo que la razón por la que cambie tanto de estilo es que no pienso en qué tipo de novela tengo que ser y entonces busco algo de afuera para ajustarme al tipo de novela que quiero ser, sino que vivo cosas y pienso qué tipo de novela le puedo sacar a esto. Es al revés. De la experiencia familiar que tiene cualquiera, saqué una Pudor, de la época en que era empleado público en Perú en derechos humanos saqué Abril Rojo, de la época en que un escritor muerto de hambre en Madrid salió Memorias de una dama y esta novela habla de algo que también he sido mucho tiempo, demasiado ahora creo, que es un hombre solo en un hotel, tratando de comunicarse con alguien allá afuera y con un canal porno, comunicación real en el cuarto, ¿no? Y eso hice con esta novela, usar eso que tenía, usar ese material, el tipo de historia que se podía contar ahí, era... Por tanto, la deriva hacia ese inquietante episodio de ciencia ficción, de ese futuro inquietante que planteas, no puedo revelarlo para quienes no lo hayáis leído. Hay un desencadenante y desenlace un tanto inesperado. Es que yo creo que no es ciencia ficción la novela, o sea, creo que todo lo que hay puede ocurrir, existe. Está en estado embrionario. Todas son
pagan todo con el móvil, hagan el metro con el móvil, llaman al metro y tienen su línea de crédito en el móvil. Tienen bueno, robots menos sofisticados que Lucy, pero que son robots los que les hacen las tareas domésticas, el trabajo es muy caro. Todos estos edificios inteligentes y toda esta investigación de inteligencia artificial y de crear personas y toda la investigación genética ya es algo que está en marcha y que ya estamos legislando. O sea, ya tenemos que saber por ley si podemos crear personas o solamente ovejas. Tener que decidir esto por ley es una situación de ciencia ficción. Ya vivimos en una época de ciencia ficción. Lo que pasa es que ni hemos llegado a Saturno ni usamos los trajes de neopreno que salían en las caricaturas baratas de la ciencia ficción. Pero cuando yo era chico, hablar con alguien en el teléfono y ver su rostro era la imagen de la ciencia ficción del futuro, y eso se llama Skype. No es nada raro ni siquiera es claro, es más de gratis. Con tu iPhone 4 ya lo puedes hacer directamente. Sí, y de hecho el iPhone es como el asistente personal de la novela. El iPhone ve qué cosas consumes y te propone qué cosas podrías consumir. Con lo cual te conoce mejor que tus amigos. Tus listas de música, sabes lo listas de que tú películas. quieres mejor que casi nadie. Ya entras a una cafetería y es normal que haya más gente comunicándose con pantallas que con personas. Todo eso ya ocurre, no es nada raro ni siniestro, es el mundo en que estamos. Y ya hay preguntas que hay que resolver, como qué tanto podemos permitir, que quizás es lo menos cotidiano y lo más inquietante, que es qué tanto podemos permitir que se creen seres humanos, que en medios tecnológicos o genéticos se creen cosas que se parecen a los humanos, a las personas. O a partir de muertos. O a partir de muertos. Es una materia prima barata. Vuelvo, yo por deformación profesional, vuelvo al trasunto editorial. ¿Cuántos borradores, antes de entregar a tu editor, cuántos borradores, por ejemplo, de esta última novela hiciste? ¿Y qué cambiaste antes de entregar? Bueno, como la hice a mano, claro, como la escribí en los cuadernos, ya al pasarlo al ordenador quedó muy acabada. Pues solamente si quieres un borrador y luego otro para escrito. Después de escuchar a la agencia, a la editorial, trabajamos en un capítulo de la historia de Mike, trabajamos mucho. Porque es verdad que yo me regodeaba con ese capítulo y era larguísimo. Porque sabes que todo el mundo está esperando para saber qué pasa y tienes ese placer perverso de, pues, toma 50 páginas. Y está bien, era algo que era una maravilla. Y entonces lo reducimos y trabajamos mucho en que estuviese todo lo que tenía que estar en menos páginas. Así que supongo que en total 3. Esta vez no ha habido muchos. Pero nunca tengo muchos manuscritos. En el trabajo corrijo mucho mientras. ¿Sobre la marcha? Sí, entonces nunca es que sé que algo no funciona y lo tiro entero. Y parte de eso se recicla en un nuevo proyecto por lo general. Pero esencialmente cuando doy una novela por terminada, ha pasado mucho, he sufrido mucho, pero está básicamente terminada. Las correcciones no suelen ser muy dramáticas. Mucha envergadura. Y a veces son más cuestiones de estilo, a lo mejor, de forma. Sí, de estilo, de forma, pero también de cosas, no sé, es que también depende mucho quién le dé las cosas a leer. En Pudor había un niño, en la primera versión el niño moría al final. Y mi novia entonces hizo un escándalo y amenazó con abandonarme porque no podía matar al niño. Hombre, es un motivo para cambiar el final, ¿eh? Y bueno, cambié el final, el niño no muere. Creo que quedó mejor, pero nunca sabes exactamente qué. Es que es muy difícil saber qué es mejor y qué es peor. Es tan intuitivo el material donde trabajas. No lo sabes tú, no lo sabe tu editor, pero no sabe nadie en realidad qué es mejor. Tienes pistas de lo que puede funcionar editorialmente mejor o no.
Sí, tienes algunas ideas bastante generales, pero es muy complicado. No es un examen escolar, ¿sabes? No hay respuestas correctas. No, es de tipo test esta vez. Sí, hay opciones. Puedes tratar de ser algo más abierto y sugerente, o más claro y cerrado, pero ninguna de las dos cosas es mejor, depende de qué es lo que tú quieres hacer con él. Y los libros van encontrando a los lectores que les interesa eso, ¿no? Pero, entonces yo trato de escuchar todo lo que hay, pero tampoco hago todo lo que me digan. Por otro lado, también depende de cuánto tiempo haya dejado, y por eso trato de esperar que pase mucho tiempo, muchos meses, desde que escribo hasta que cierro la publicación de algo. Cosa que no siempre es posible, porque hay mucha presión de la industria que quieren todo ya. Pero yo trato de esperar porque cuando acabas de terminar el texto estás mucho más apegado a él. Has trabajado mucho, sabes de estar como muy obsesionado y no pensar en otra cosa. Dentro de tu cabeza todo tiene un sentido y todo está funcionando perfectamente. Y si te lo tocas, te puedes equilibrar. Sí. Cuando ha pasado el tiempo y tienes un poco más de distancia sobre tu propio texto, entonces escuchas con más frialdad lo que te dicen y ves con más calma si funciona o no, si te funciona o no te funciona, y si se puede hacer o no. Pero en última instancia estás solo. Es decir, también he escuchado consejos de editores que he acatado y que luego fue un gran error haber acatado, y que luego he pensado... ¿En qué novela? Por he tenido hasta problemas legales por estupideces que me ha hecho un editor y que he acatado. Pero, bueno, es la gracia también. Este es un trabajo en el que se arriesga. Hay un factor de riesgo. Claro. Un factor de riesgo. Si quisiese un trabajo en el que todo estuviese calculado, seguramente no sería escritor. Vas y haces apuestas. Cuando algo sale mal, cuando algo sale bien, celebras; cuando algo sale mal, aprendes. Cuando algo sale mal, es algo que incorporas y que ya no haces mal de nuevo. Pero mal o bien depende de cosas que están fuera de tu control, de cosas que sabes cuando ya está. De que un libro funcione o no funcione, guste o no guste, también hay muchos factores que evidentemente no están en tu mano y a veces incluso ni siquiera están en los editores. No. Con lo cual hay que relativizarlo todo un poco. El éxito o el tema se considera fracaso. Sí, cuando te va mal, creo que no debes pensar que eres malo. No. Las cosas, a veces simplemente además, y eso le pasa a mucha gente que conozco que trata de publicar y se deprime porque es muy difícil publicar, sobre todo tu primer libro. Pero a veces no te rechazan porque sea malo el libro, sino porque no entras dentro de la idea de la programación de la editorial, ¿no? Y cuando te va bien, tampoco tienes que tomártelo demasiado en serio porque te puede ir mal en 5 minutos. Esto es una carrera muy inestable, muy irregular. Entonces, lo único que sí puedes asegurar es disfrutar con lo que haces. No estar tan atento a la presión exterior como a lo que tú quieres hacer. Divertirte con lo que quieres hacer. Parece una tontería, pero se olvida con facilidad y te angustias con facilidad. Es como, bueno, es como el sexo. Si no estás relajado, va a salir mal. Si te pones muy tenso porque todo esté perfectamente, tampoco nadie sabe qué es perfectamente en ese ámbito. Tienes que relajarte, jugar y ver y saber y abrirte y ver cómo puede ser esta experiencia. Y lo que salga mal ya lo regalarás. Hay una vida por lo menos. Claro que sí. Doy un salto, vuelvo a los orígenes. Santi te dejo beber agua, que los dos salimos de amigdalitis, o sea que no sé si lo dejamos de ponerse un poco o entrar, no se sabe. Vuelvo a los orígenes. Tú vivías en México, te viniste para Madrid, tenías claro que querías ser escritor. No, bueno, crecí en México, pero viví en Perú, ¿no? Desde los 10 años hasta los 25 más o menos. Y he leído que tuviste trabajos de lo más variopinto, como sí. variopintos son los géneros que tocan. Sí. He leído que hiciste de modelo publicitario de un locutorio. El locutorio para inmigrantes.
Eso es fantástico, eso tienes que encontrar. Pagan muy mal. Pagan muy Si mal. estás pensando como trabajo, no... Como trabajo para hacerse, además, para jubilarse. creo ¿no? que solo te valdría con inmigrantes irlandeses. Ah. Pero sería sí, los primeros años de Madrid fueron muy difíciles. No solo porque me rechazasen los libros, porque me los rechazaban, sino porque no tenía papeles. O sea, aquí tienes que empezar por, no por pensar en cómo vas a ser un escritor publicado, sino empezar por cómo vas a conseguir que te dejen trabajar, en lo que sea, y poder buscar un trabajo. Y bueno, iba haciendo varias cosas. Cuando teníamos que negociar la primera novela con una editorial grande, me acuerdo que estaba mi foto en todos los metros de Madrid con un cartel que decía llame a casa por 2 euros. Buenas credenciales, para ir a la editorial. Guinea Ecuatorial por medio euro. Yo quiero publicar. Sí, yo pensaba, si esto lo ve algún editor no me va a tomar en serio nadie el resto de mi vida, pero supongo que la editorial iba en el coche porque nadie dijo nada. ¿Cuál fue esa primera editorial durante el tiempo de la campaña famosa del locutorio? Eso era Alfaguara. Y luego mi editora me dijo, ¿sabes que yo creo que lo vi, pero no podía creer? Tu cara me sonaba. Nunca lo asocié. Y bueno, hice los papeles como empleado doméstico también. ¿Y lo de negro literario es una leyenda urbana? No, pero eso, bueno, sí, es un negro literario. Allá, aquí y allá. Pero eso ya era un trabajo literario. Sí, claro, lo es. Para mis trabajos yo estaba... Es un gran entrenamiento, además. Sí. Bueno, algo que fue para mí muy bueno es que yo siempre trabajé en lo que los escritores consideraban despreciable. Y eso fue mi gran oficio, y aún creo que lo es. Y sigo tratando de hacerlo cuando puedo. Ahora puedo escoger mejor mis proyectos creativos, pero yo siempre tuve claro que yo quería el oficio de contar historias. Es el formato que sea. Al principio no era tanto una opción creativa, sino, pues no siempre puedes escoger, claro. Te dicen, ¿puedes escribir una telenovela? Sí. ¿Guionista de telenovelas también fuiste? Sí, guionista de telenovelas. ¿Cuáles? Aquí solo se vio una. Trabajé en Perú y aquí hice proyectos, pero ninguno se llevó. Pero la que se llegó a ver aquí hace años, y creo que no me repetí una vez, fue Lucecita, un guion original de Delia Fiallo. Bueno, Delia Fiallo es un mito de la telenovela. Pero como la novela era completamente inverosímil, lo que decidimos en la producción peruana fue hacerla de época. Por alguna razón inexplicable, las chorradas completamente inverosímiles, si pasaron hace 2 siglos, nos parece que son posibles. Entonces, todas las cosas, además era visualmente muy bonito, porque todo se volvía de época, y los vestuarios le daban mucho gusto. Simula más. Era muy bonita, que disimula más visualmente, que sea algo de época, pues bueno, si hay algún tipo de desajuste argumental, a lo mejor. Bueno, eso tenía una muy buena... Bueno, teníamos desajustes. Peor, nosotros fuimos, ni siquiera del efecto, nosotros fuimos culpables de parte... Bueno, nosotros no. El público, que es el que manda, recibió la telenovela con mucho éxito. Y después de bueno, ya sabes, ¿no? En una telenovela clásica, y está muy clásica, lo más difícil para el guionista es mantener a la chica virgen durante 120 capítulos, cosa que en la vida real no ocurre nunca. Si una chica siendo virgen después del capítulo 20 abandona. ¿Y le reconstruye la virginidad? Lo que pasó fue que casi. Normalmente la telenovela ya en la última escena es curioso, es un género narrativo de verdad muy machista. Entonces termina en la boda o en el beso o 5 minutos antes de entrar al dormitorio, ¿no? Y ese es el final. Conseguir el amor es conseguir el permiso oficial para acostarse al fin después de 120 minutos. Y en el capítulo 119 de esta telenovela, el personaje
obstáculo para el amor en esta historia era la esposa de él, que era paralítica, y él se sentía muy culpable de abandonarla y tal, porque era paralítica. En el capítulo 119, fin de capítulo, descubre que su esposa no es paralítica, sino que lo engaña para ocultar su esterilidad. Sí. El código moral de la telenovela clásica, si una mujer es mentirosa, pero sobre todo estéril, está eliminada, se la puede poner los cuernos. Entonces él sale a buscar a su amor de toda la novela sin que a nadie le parezca una infidelidad o un pecado, porque esa mujer se lo merece. Pero fértil. Bueno, como nunca han llegado a demostrarlo antes de que estaría bueno que en el capítulo 121 también la otra. en la moderna debo decir que las novelas han cambiado y estas cosas ocurren. Y hay muchos temas muy, de hecho, son muy interesantes las telenovelas que se producen ahora en muchos países de América Latina, pero no era interesante ninguna de las telenovelas de Miguel Trabajo. Eran clásicas y complejas. Y en esta, bueno, termina el capítulo así, él va a buscar a su chica y el productor, con el capítulo ya escrito y grabado, porque íbamos con muy poco tiempo de la escritura a lo que se grababa, el productor vino y nos dijo: chicos, somos un éxito, tenemos un rating de, no sé, 60 puntos y un share de 28. Siempre dicen un montón de palabras en inglés los productores. Si dicen muchas palabras en inglés es que te está yendo bien. Y dijo: bueno, va todo muy bien, necesitamos 60 capítulos más. Y acabábamos de hundir el obstáculo para el amor, que era la fala lítica y y teníamos unos 20 minutos para resolverlo. Entonces hubo una emergencia de los guionistas, a ver qué hacemos, pero tenemos una solución para mañana. Nos pasamos toda la noche escribiendo y al día siguiente, en el comienzo del capítulo 120, cuando él está yendo donde su mujer amada a caballo para encontrarla, tiene un terrible accidente, cae y se golpea la cabeza y le da un terrible ataque de amnesia. Y se olvida de todo lo que ha pasado y vuelve a la esposa y le dice que para el líder y la amnesia es un gran recurso creativo. No estoy muy orgulloso. Teníamos 20 minutos y algo la telenovela es muy buena para que nunca más te quejes de que no tienes inspiración. O sea, tienes 20 minutos, esto va a salir en la tele mañana, hay $1 millón puestos en el dinero en toda la industria de la televisión, así que sea a las 8 de la mañana se rueda. Sí, a veces los guiones le llegaban a los actores calientes de la fotocopiadora. Y bueno, esto era un oficio para escribir. Pero es una gran escuela, eso es innegable, como has dicho. Sí, ya te digo, el problema, yo estudié literatura y el problema con la mayor parte de mis compañeros era que, y sigue siendo, gente que escribía muy bien, no escribía porque solamente pensaban en ser Borges, y no iban a escribir nada hasta no ser Borges, y ninguno iba a ser Borges nunca, entonces no escribían. Yo pensaba, mi opción fue siempre tratar de entrenarme en el oficio de escribir, no tanto pensar sobre qué debería escribir. De hecho, nunca pensé que iba a ser un escritor de novelas profesional, o sea, siempre pensé que eso era imposible, pero que podía escribir como trabajo. Leí una entrevista a un guionista de Hollywood, Chayefsky, me parece que era su nombre, que él decía una frase que hasta ahora recuerdo y que me pareció buenísima: tú planteate lo que haces, lo decían los guiones, yo creo que vale la pena. Tú planteate lo que haces como un trabajo, es un trabajo lo mejor que puedas. Que eres un artista, todo lo que hagas va a ser arte. Que no eres un artista, pero es un trabajo que no está nada mal, la verdad. Claro, es inteligente. Entonces yo siempre traté de asumirlo así y de hacer, pues, y al hacer muchas de las cosas que la gente, que mis compañeros de formación académica literaria despreciaban, también aprendí las herramientas básicas del oficio. Ahora que eres un autor con una trayectoria editorial y literaria bastante consolidada, aunque bueno, lo de la consolidación imagino que como todo es relativo, pero estás ahí, llevas un montón de novelas, vas un montón de libros publicados.
publicados, estás entre esos autores de la revista Galanta, quiero decir, tu nombre está ahí y eso es incuestionable. ¿Cómo miras tus inicios? Es decir, esos rechazos que viviste cuando enviabas el manuscrito, cuando los editores te decían que no. ¿Cuántas veces viviste ese proceso y qué sentías en aquel momento? Un poco para, no sé cuántos alumnos hay que tengan proyectos narrativos en danza, pero es algo que los profesores percibimos mucho, ¿verdad? ¿Cómo lo hago para enviarlo? Las negativas, todo esto. ¿Cómo lo viviste tú? Deprimido, en estas cosas. Mi primera novela batió el récord mundial de rechazos editoriales. ¿Las que J.K. Rowling? No sé cuántos lo rechazaron a mí, pero a mí me rechazaron en 4 países. Yo creo que la Rowling no salió de Inglaterra. 14 editoriales en 4 países. Hasta que me convencieron de que la novela era mala. Si te rechazan 2 o 3, a lo mejor eres un genio incomprendido. Pero si te han rechazado 14, no es posible que sea. Pero eso es perseverancia. Y es lamentable, esa novela nunca se publicó, ni se publicará. La segunda fue rechazada con menos énfasis, pero no fue rechazada. El libro de cuentos tampoco se publicó nunca. Mi primer libro publicado fue el 4 que escribí. Y durante todo este tiempo me preguntaba por qué sigo escribiendo libros si nadie los quiere publicar. Ahora supongo que seguí escribiendo libros porque era la manera de aprender a escribir libros. No hay otra manera de hacerlo que aprender a escribirlos. Puedes sentarte en un café con tus amigos y hablar de los grandes proyectos maravillosos que todos van a escribir algún día, pero en realidad no vas a hacerlos hasta que escribas este libro. Y si hubiese publicado ese primer libro, posiblemente no habría tratado de hacerlo mejor. Digamos, los rechazos te obligan a decir, bueno, ahora hay que hacer algo que no puedan rechazar. O me rechazan. Sí, y vas corrigiendo. También tú vas creciendo personalmente, ¿no? Vas creciendo con el oficio, vas escribiendo, vas dominando recursos que no dominabas, pero también vas viviendo las cosas, y eso es muy importante porque el escritor, lo que vives te alimenta, te da perspectivas sobre las cosas con la gente que conoces, te ayuda la utilizas para hacer personajes. Las cosas que vives son tu materia prima. Te rescato una frase tuya porque leí también en una entrevista que te hicieron, creo que fue en París, que eres un autor de grandes frases, esas frases que parece que te salgan de manera natural, pero tienen mucho contenido. Una de ellas decías que lo bueno de ser escritor es que lo amortizas todo, porque en la novela vale todo, que es algo que a nuestros alumnos de narrativa también les decimos, es decir, la materia prima de la escritura es la vida, son las palabras, son las emociones, es lo que vivimos por dentro, por fuera. Y esta frase me recordó todo esto. Lo mal que te ha ido es porque también los claroscuros, las partes oscuras también son importantes. Una vida feliz y perfecta es una vida bien aburrida, una vida que nadie quiere leer. Esta es la historia de un tipo que todo le va bien, tiene unos hijos encantadores, que es guapo, gana mucho dinero y le va a... No hay conflicto. Sí, no hay nada que escribir. Y yo pues me siento obligado, pero todo escritor estoy obligado a mostrar conflictos, a mostrar emociones y conoce más mientras más viva. Bertrand Russell también tenía una de esas frases, muy pocas frases en realidad que se me hayan grabado y me hayan parecido importantes, pero había una de Russell tiene un libro que se llama La conquista de la felicidad, que es como autoayuda para intelectuales, sobre cómo ser feliz si eres un intelectual que desprecia los libros de autoayuda. Y tiene un momento en que dice algo así para a los escritores jóvenes como la profesora de Cambridge, muy rodeada de muy intelectuales, dice en el momento que está rodeado de chicos que vienen y le dicen que ya no hay nada que escribir, que ya todo está escrito, que ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y Russell le dice... Es que estás todo escrito. Primero vinieron los griegos, se encargaron de escribirlo todo, y luego vino Shakespeare y se encargó de rematar la faena. Pero lo que dice Russell es, si crees que está todo escrito, vete en un carguero a China. Atraviesa los Alpes andando, enamórate de una mujer de la que no te puedes enamorar. Vive y verás cómo hay cosas que no están escritas. Y es verdad, la gente sigue encontrando historias
¿Qué no ha escrito Shakespeare en los griegos? Afortunadamente. Quizás todos los argumentos están contados, y son pocos, historias de amor, historias de viajes, historias de muerte, pero hay muchas maneras, infinitas maneras de jugar con esos argumentos. Todas las palabras quizás ya están acuñadas, pero seguimos hablando y seguimos diciendo frases nuevas, y ese es el reto. Santi, ¿qué se siente cuando ganas un premio como el Alfaguara con 30 años? Además, una felicidad, evidentemente. Sí, poco más. Yo solamente dije que pues, la verdad que lo primero que pensé es esto es un montón de dinero. Voy a poder escribir, ya vivía de escribir, aunque mal, con mi novela anterior. Porque Abril Rojo fue la segunda publicada. Bueno, tengo una primera que fue muy rara, porque fue una novela de vida, una cosa muy extraña. Yo estaba aquí en España fracasando, sin publicar nada, sin conseguir nada, sin papeles, y un amigo, un catalán, David Martínez, me propuso, él escribía y escribe todavía de viajes, y dirigía, y creo que dirige todavía colecciones de libros de viajes. Me dijo que estaba planeando una colección de viajes por ríos. Pagaban muy poco en esa editorial, y entonces todos los autores que llamaban lo ponían ríos como el Tajo, el Duero, unos ríos, unos retables, pero muy emocionantes. Y yo, claro, yo vi la posibilidad de publicar y dije el Amazonas. Entonces dije, bueno, si vas a hacer por este dinero el Amazonas, dale. Pero claro que no era suficiente dinero para ir al Amazonas, y además yo no tenía papeles. Yo no podía, si me iba al Amazonas ya no podía volver. Así, lo bueno es que Gaby vivía esto ya se lo contaba a él, pero Gaby vivía en Barcelona y yo vivía en Madrid, o sea que nadie sabía dónde estaba yo. Así que me encerré más o menos en Madrid durante 3 meses, conseguí todos los libros que podía encontrar. Pero no fuiste a Quito, a Iquitos. No fui a Iquitos, había ido una vez. Iquitos es lo único del libro al que sí había estado físicamente. Pero leí unos 60, 70 libros, me inventé que había ido al Amazonas, volví, dije que me habían robado la cámara de fotos. Y sacamos esta novela. Tiene una frase inicial muy buena, un arranque muy bueno. Gracias, la de los ataúdes. Sí. A mucha gente le gustan. No hay ataúdes verdes en el Amazonas. Sí, la verdad que mucha gente recuerda esa frase. Y yo pasé mucho bochorno porque conocí después a Javier Reverte, que es un editor de viaje que yo admiro muchísimo, que estaba haciendo un libro sobre el Amazonas y que me pidió una entrevista para que darle mis experiencias en el Amazonas. Entonces yo le decía, ¿y paraste en la cueva de la lechuza? Dice, no, justo ahí no. Un poco más arriba. Luego le conté, cuando se reeditó el libro, se lo conté a Javier, se lo conté a Gaby, y digamos, me quité el peso de la mentira encima, pero sí que me sirvió ese libro para pensar que yo podía ser un buen mentiroso, que yo podía mentir durante 300 páginas y nadie se iba a ver. Y era bastante... ¿Por qué no haces referencia de ello? Porque lo considero un libro raro, o sea, no es un libro de mi... Pues, no es una novela normal. La graciosa te ha copiado. ¿No? Con el Pero peso de los... Pero creo que él sí fue. ¿Eh? Sí, él sí fue. Pero no, bueno, de hecho, siempre lo considero un libro que, por ejemplo, que no tiene, es que yo no sé si esto es algo que un lector lee o algo que solo yo siento, pero es un libro que no surge de una manera tan personal como los demás libros, que surgen de emociones o conflictos personales de tanto editar o encima, y más bien pues surge de tratar de componer algo para sacar el libro. Creo que es un buen libro, tuvo buena crítica, no fue ningún Es un buen mentiroso. pero fue un gran y convenció sobre todo, lo que más me impactó es que pues, había toda esta gente que había estado ahí, y yo también había estado. Y estoy citada en el libro de Javier
Además, eres muy mentiroso porque en una de esas grandes frases tuyas dices, todas mis novelas surgen de un viaje, o suelen surgir de un viaje, menos esta. Menos esta. Sí, pero es verdad que, como usted dice, yo la menciono muy poco esta, porque es muy rara. No me termino de sentir muy mía. Siempre hablo de pudor como en primera novela. Pero sí que mis novelas suelen surgir de viaje. Normalmente sí hablo de viaje. Y lo que hago es preguntarme qué tipo de historia se puede contar aquí. Que cuando me impacta mucho un lugar, pienso que qué cosas podría pasarle a alguien aquí, ¿no? ¿Qué 2 o 3 lugares a los que hayas viajado te han impactado más? Bueno, Tokio fue muy impresionante. Es difícil decir por qué. Creo que los viajes no solamente dependen a dónde vas, sino qué estás viviendo tú en ¿En qué momento de tu vida? Y Tokio fue así y el Caribe y todas las historias de la mafia me dieron Memorias de una dama, fue un viaje fascinante. Obviamente los viajes a Ayacucho, en realidad, como soy peruano no digo nota, pero mis libros, los 2 libros que tengo sobre el terrorismo en Perú, el protagonista también es alguien que llega de viaje. Mis libros hacia esa zona, mi narración de esa zona es la narración de alguien que no es de ahí. De hecho, entre un campesino de Ayacucho, que está en una zona muy pobre en el sur del Perú, y yo, y donde yo crecí, cómo crecí, hay mucha más diferencia que entre yo y un madrileño o un catalán, de cultura, de clase social, de todo, ¿no? Y el último viaje que me va a dar un libro es uno a Uruguay, Argentina. Estuve un mes el año pasado y es para una historia real que saldrá en septiembre. Sí, es muy lindo, estoy muy contento porque empezó con una propuesta de una editorial pequeñita, además, de Granada, que había encontrado a un viejo amigo de Federico García Lorca. Y era el único autor de unas imágenes de Federico García Lorca fuera de España. Bueno, siendo yo granadino, Federico García Lorca, en Granada hablan de Federico García Lorca, todos hablan de él como si fuera su tío. Federico le dice, a empezar, digamos, el taxista te dice Federico. Sí, Federico era así, Federico. ¿Quién es Federico? Federico García Lorca. Entonces les interesaba darle un nuevo giro al tema de García Lorca y habían encontrado a este personaje y siendo este personaje de Uruguay, pues me dieron a mí, que soy norteamericano pero llevo muchos años aquí y que a lo mejor podía hacer algo con él, ¿no? En principio ellos tenían un documental de eso, porque también había hecho muchas imágenes de muchos famosos de su época, de Neruda, de Picasso, de varios. Y entonces pensamos hacer un librito de 100 páginas que acompañase el documental y explicase quién era eso. Un encargo bonito, pero no nada trascendental. Y ya. Pero me fui allá, estuve viviendo un mes entre Buenos Aires y Montevideo, en una ciudad que es grande en Uruguay, pero Uruguay es chiquitito, entonces es chiquita, es más alto. Y resultó que el personaje este había sido fascinante, había sido no amigo, sino amante de García Lorca. Y había tratado de sabotear la carrera de Pablo Neruda, y había financiado a los que trataban de que no le diesen el Nobel. Pero hay una novela fascinante. Bueno, una historia real fascinante. Había sido cuñado de Borges y de hecho es el que llevó a Borges a un viaje que cambió la literatura de Borges. Un viaje en el que presenciaron un asesinato, conocieron todo el universo gaucho que recién después de eso Borges murió. Se hizo pasar por Jean-Paul Sartre para colarse en una reunión entre Chaplin y Picasso. Y todo es real, no es novela. Y era un tipo, un escritor olvidado, no era un gran escritor, pero se colaba en la vida de los famosos. Y cambiaba de identidad para colarse en la vida de los famosos. Era comunista
comunista pero millonario, era homosexual pero casado, era uruguayo pero argentino, y se iba transformando según lo vieses aparecer en algo distinto para estar siempre cerca de Un tipo fascinante. los artistas, sí, sí, y que te cuenta la historia de todo el arte del siglo XX a través de la mirada del tipo que siempre estaba en la esquina de la foto, ¿no? Lleno de misterios, además, su historia y la historia de los artistas que va él, conociendo. Y bueno, una gran historia, una historia que es como una novela, ¿no? ¿Hay título para esa? El amante uruguayo. El amante uruguayo. ¿Quién publica? Es una editorial pequeñita que se llama Alcalá, pero lo bueno que como es pequeña, te está buscando un perfil, hemos conversado para hacer, además para sacar otras historias reales, una pequeña colección que yo voy a dirigir de historias reales también, que sean muy novelistas, ¿no? La primera sale en los próximos días, es una película muy bonita de Sergio Vilela sobre el Vargas Llosa en la Academia Militar. Vargas Llosa se fue a la Academia Militar, su padre lo mandó a la Academia Militar cuando tenía 14 años para que sea un hombre, y lo hundió, por supuesto, y bueno, la Academia Militar es un lugar muy violento, muy sórdido, muy terrible, de donde él sacó su primera novela, la novela que yo conocí en el mundo, que se llama La ciudad de los perros. Y un periodista buscó a los viejos compañeros de la escuela militar de Vargas Llosa, fue a la Academia Militar para ver cuál era la actividad que había dado lugar a la ficción, ¿no? Y esa es la primera que va a salir en la colección esta que vamos a hacer. Es decir, que tu periplo de novelista, de cuentista, de periodista de investigación, ahora me das de editor. ¿Sí? O de coordinador editorial. Sí, por lo menos el editor de ¿Y tu experiencia como blogger, cómo fue? En el Boomerang, él durante un tiempo escribió, tenía un blog. Bueno, fue genial, porque en ese momento estaba viajando muy intensamente. Bueno, estábamos con la gira del premio. Pero además iba sumando cosas, y entonces durante 3 años lo pasé en casa un mes entero. Y durante ese tiempo no podía escribir una novela, pero en realidad mi vida parecía la de una novela. Monté a camello en el desierto del Sahara y fue una lucha de peleadores enmascarados en México. Compré muñecos vudú en la República Dominicana. Lo de los muñecos vudú era bueno porque le digo al tipo de la tienda, disculpe, usted vende muñecos vudú y cosas de magia. Sí, sí, señor. Fíjate, yo quiero matar a alguien, ¿usted me puede ayudar? ¿Varón o señorita? Señorita, es más bien una... ¿Cómo se hace usted? Es una chica. Yo le doy todos los implementos, le digo cómo se hace, pero a mí no me meta, Trato hecho, me vende los muñecos vudú y la imagen de San Desordenador y el polvo de muerte. Y luego le digo, y si no se muere, ¿qué hago? No se preocupe que yo le voy a dar mi teléfono, que esto está garantizado. Usted me llama y Actualizados. Actualizados. Sí, 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 podía actualizarme el hechizo y tal. Y todas esas cositas que iban pasando en cada país eran como pequeñas postales de cada país. Entonces eran maneras de aprovechar esto que estaba, bueno, hacer lo mismo que hago con mi novela, pero en chiquito, ¿no? Material narrativo. Claro, yo veo cosas y pienso, ¿qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? ¿Sabes? Y esto lo podía hacer a lo largo de 30 países. Entonces, como se iba publicando en el blog en directo, cuando estaba ahí, la gente también entraba al blog y me decía qué cosas podía visitar en sus países cuando iba a ir a ellos. Entonces podía ver, o hacía más comentarios sobre las cosas de las que yo hablaba en cada país. Entonces fue una experiencia narrativa muy estimulante. A mí lo que me interesa en realidad todo el tiempo es qué vamos a hacer ahora. No pienso mucho en qué es lo que ha salido o ya se ha hecho, sino en cómo seguir haciendo cosas interesantes, probando cosas nuevas, experimentando distintas maneras de acercarme a las historias, a los libros. Como el proyecto este, Tu Be Continuo, Sí. que has embarcado. Sí, sí.
3 o 4 años muy segura de que algo va a ocurrir en Internet, pero sin tener ni idea de qué. Y generalmente no se hace nada, y hay una parte que está aterrorizada dentro del medio cultural sobre qué va a significar esto y cómo va a cambiar y si se van a quedar todos sin trabajo. Pero esto es lo que ha ocurrido siempre, que ha habido cambios en el medio, simplemente todo el mundo en los medios culturales. Entonces, esta es una manera de explorar qué pasa ahí, qué se puede hacer ahí, con qué se puede jugar ahí. Y es una historia que bueno, ya está publicado el capítulo en algún lugar de internet. Ahí. En la página web, para el que le pueda interesar si alguien quiere participar, pues para eso, si lo queréis hacer, es el primer capítulo. Y bueno, los lectores de ese primer capítulo proponen según los capítulos y según el primero y el segundo otra gente propone un tercero y así es una novela que se va haciendo con sus lectores y con algunos escritores también, va a haber 3 escritores a lo largo del proyecto, pero además hay un equipo de creativos jugando con las imágenes, con el sonido, con qué es lo que puede significar Internet para que leer sea una experiencia sí, por más cosas. No solo es texto, perdona, Santi, no solo es texto, también es ilustración, es decir, Exacto. en paralelo habrá 3 ilustradores que ilustrarán determinados capítulos, pero son los internautas los que irán enviando también ilustraciones para digamos, recrear la parte gráfica de esa propuesta narrativa. ¿En formato cómic? Yo mismo no lo sé. Habla de ilustración nada más. Sí, yo creo que está abierto para que la gente vaya mandando las imágenes que quiera, o las imágenes que lo sugiere el texto, ¿no? Entonces, es una manera de jugar también con muchos artistas, con toda la posibilidad de interconectarse que da este formato. Con participación en redes sociales también. Sí, es un juego, sobre todo, es una manera de hacer algo nuevo. Y además a mí me encanta porque es genial escribir el primer capítulo de una novela que tú no tienes que continuar. De hecho, lo que es un engorro es tener que cerrar todas las historias. Lo que creo que si pudiese, después de esto, me encantaría no escribir más novelas, escribir solo el primer capítulo. Dejas todo abierto y ves por dónde lo pilla cada lector y qué es lo que él... ¿Cómo lo interpreta además? ¿Cómo lo interpreta? Tú habías dejado a un detective con un pasado incierto, un cadáver en una marquesina, el cadáver en la marquesina en la Gran Vía, unos adolescentes gritando que estaban esperando para ver al Zac Efron, al de High School Musical, y ha dejado un panorama, vamos, era muy de lo más un poco inmediato. Alex de la Iglesia. Un poquito, Ese no tenía... que es para mí, creo, Alex de la Iglesia quizás refleja mejor que nadie el espíritu de Madrid, este cachondeo caótico, a menudo negramente humorístico, mucho humor negro, de la comunidad claro, Madrid al ser una gran ciudad tan grande y tan caótica, con tanta gente de todos lados, es una ciudad donde todo el tiempo están pasando cosas delirantes y absurdas y todo el mundo está acostumbrado, en realidad a nadie le llama la atención. Si encuentras un cadáver en una esquina y luego un transexual a poner una puerta en la siguiente casa, tú simplemente sigues andando, no pasa nada, por muy grotesco y brutal que sea todo lo que pasa. Me hace gracia esto que comentas porque hay otro autor, José Ángel Mañas, ¿lo conoces? Sí, Que ha publicado, bueno, él también va cambiando de registro. sí, he visto Empezó que de una forma, luego hizo histórica y ahora está metido en novela negra. Y en septiembre publicó Sospecha, que es una novela negra que retrata ese Madrid justamente del que tú estás hablando ahora, en ese tono, con esas situaciones, con unos personajes de lo más pintoresco y que son reales como la vida misma. Madrid sugiere mucho eso. Y bueno, era difícil contener la sensación de atravesar un cadáver en una marquesina de la Gran Vía. Pero también está el pasado de él. Además, tampoco ni siquiera sabemos de dónde es él, porque también entrarán lectores de Hispanoamérica. Entonces, está abierto incluso la identidad del detective. Sí, casi todo está abierto. Me encantaba la idea de una brigada de policías idiotas
todos son unos incompetentes, así que ese tipo es raro y maniático, pero no hay nadie más en toda la brigada que pueda resolver un caso. Precisamente el buen maniático resuelve los casos porque percibe los pequeños desórdenes en cualquier escenario, en cualquier momento, y entonces es totalmente insoportable. Cuando nunca conseguir una chica a su casa, cuando sale una chica nunca termina de acostarse con ella, porque si le llega a quitar la ropa empieza a doblar la ropa y a ponerla toda en la silla. Es el detective, el que protagoniza el primer capítulo que ha escrito él. Y esta manía que él tiene por el orden y esta desesperación del desorden es con lo que él resuelve los casos. Y es perfecto para Madrid, que es un caos, ¿no? Entonces me gustaba la idea, me gusta mucho ver cómo lo va a llevar la gente y tengo muchas ganas de ver qué van a hacer. Puede ser divertidísimo. ¿Intervienes en el primer comité editorial o no? Bueno, yo en realidad intervengo en toda esta primera parte y el primer capítulo en la promoción, pero seré padre en febrero, así que pronto no intervendré en nada. Voy a tener un permiso de paternidad que además quiero que sea largo. Porque trabajo demasiado. Pobrecito. No, es bueno trabajar demasiado, pero es verdad que soy muy obsesivo del trabajo y de estar haciendo cosas. Y bueno, entre mis propósitos de este año han estado aprender a hacer cosas que todo el mundo sabe hacer, pero que yo no hago porque como toda mi vida estoy obsesionado con libros y historias y proyectos y cosas, no sé conducir un coche. Mi relación con la tecnología está cambiando, pero hasta hace poco sí se va a ver. Tienes un iPhone, me contabas, ¿no? Porque es parte de mi propósito de Nochevieja. Grande. Sí, demasiado lo tengo, pero es que antes se estropeaba el ordenador y yo solo sabía llorar hasta que se arregle solo. Entonces, ahora que tendré mi permiso de paternidad, voy a hacer lo posible estos meses por convertirme en un ser humano normal, hacer cosas que No obsesivo. la gente normal, que no está todo el día obsesionada con los libros y con las historias, ¿no? Me encanta mi trabajo, sí, lo hago todo el tiempo, pero me doy cuenta que hay cosas que yo debería saber hacer. Con lo cual, cuando Nunca he sabido. entrenes el amante uruguayo, te tomas un... No, bueno, ¿O tienes algo en mente? claro, para mí la idea de sabático de paternidad incluye buscar fotos, organizar ¿ves cómo lo vas a estar viendo? material gráfico, hablar con alguien que quizás organice un Facebook, según cómo salga esto y veamos cómo funcione, haremos algo. Pero digamos, son cosas ligeritas que me decían, ¿no? Llevaderas. Sí, y entretenidas, es mandar algunos mails, hacer las fotos, esto lo puedo llevar, pero seguramente escribiré, yo que sé, algún artículo, o sea, siempre hay cositas que salen que te apetece hacer, ¿no? Esperaré poquito porque cuando salga este nuevo libro también habrá que viajar, supongo, va a ser la promoción. Tengo otro de cuentos ya terminado que saldrá el próximo año. Entonces también en realidad estoy en un momento de mi vida en que no debería escribir tanto. Debería escribir menos cosas porque se me van acumulando. Y este es un buen momento para hacer todas esas cosas que no he hecho en muchos años. Sí, me gusta tener el frenesí, trabajo bien así con la presión, pero supongo que mi formación de oficio, por ejemplo, de novelas, me acostumbro a trabajar mucho. Y por otro lado, el hecho de venir a España a tratar de formar parte del mundo editorial aquí, si vienes de Perú, te impone una gran presión, porque no sabes, no puedes tener toda la vida viendo qué pasa, ¿no? En algún momento, cada tiempo que te vas quedando aquí, en los primeros años que son muy duros, cada mes que yo iba pasando aquí, también era un mes alejado de donde estaban mis contactos y mis trabajos allá.
desastre, hace 28 años que no vamos a un mundial de fútbol, todo el orgullo nacional se concentra en la cocina y entonces vamos por ahí despreciando las porquerías que comen los demás. Pero en este país se come bien, este es un buen país. Los peruanos, incluso la pedantería peruana aprueba España. ¿Aprueba España? Sí, Italia también, porque Francia, ¿no? Esta zona come bien. ¿Y qué te gusta de España? Y llevas ya de hecho, 10 años. Yo creo que un inmigrante disfruta de España más que los españoles. Porque España tiene cosas que no tiene América Latina y cosas que tampoco tiene el resto de Europa. Tiene una mezcla que a mí me gusta mucho la sociedad española, me gusta mucho cómo es la gente. Sale mucho a la calle, vive mucho fuera, el clima lo permite también. Muy mediterráneo, El Mediterráneo, me parece que saben vivir bien en general, que leen mucho, claro, sí protestan porque se comparan con el norte de Europa, pero en el norte de Europa hace menos 20 grados, unas piscinas en tu casa y esas cosas que vas a hacer dentro de tu casa. En España hay mucho interés por las cosas culturales, por los libros, y una calidad de vida que a mí me gusta mucho y se come bien, es algo importantísimo, para mí se come muy bien. Santi, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir el turno, aunque han ido interviniendo, para que ellos se pregunten a qué les apetezca. Creo que hemos hablado mucho. Creo que os toca ahora. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que le queráis? ¿Alguna receta? ¿Alguna receta? ¿Alguna cueva del Amazonas por recordar? Que ustedes sí hayan visitado. Que hayan visitado. Hay gente muy viajera aquí. No me extraña. Sí. Creo que eso es muy bueno para la gente que quiere escribir. Y es bueno para la gente que quiere viajar también. ¿Preguntas para Santi? Comentaste que, no sé si me he enterado muy bien, pero que escribías más o menos las novelas, a lo mejor en 4 meses, que luego se la dabas para leer a tu mujer, tu madre, pero luego hablaste también que la dejabas un tiempo. Sí. ¿La dejabas un tiempo antes de mandar a la editorial y la vuelves a revisar? ¿O No, la antes de dársela a tu lectora? la dejo durante todo ese tiempo. La termino. Se lo doy primero a estas dos personas que son muy cercanas. Luego pues a otra gente que ya escojo según qué novela en particular. Luego a la agencia la lee, la agencia la manda a la editorial. Y todo eso pasa meses, todo ese proceso. Y entonces yo vuelvo a corregir ya después de haber escuchado todas estas opiniones, después de haber dejado que se enfríe un poco. ¿Pero la vas corrigiendo entera o simplemente con los comentarios que te hacen? Si te dicen en el capítulo tal, no me enteré de tal o no me gustó tal, ¿y vuelves? ¿O la lees entera otra vez? No, vuelvo a cada cosa. Lo Revisa. que pasa es que cada cosa te hace comentar, te hace mirar a los alrededores también, ¿no? Claro. No llegas a la línea 23 y hay cosas que tienen, si cambias aquí, cambias acá también, temas estructurales. Pero todo eso suele tomar unos 4. Y luego viene, cuando ya está por salir, hay una correctora. Bueno, digo correctora, puede ser corrector, pero creo que casi siempre han sido mujeres las que ya mira palabra por palabra en el texto. Nadie mira mucho palabra por palabra. Necesitas alguien realmente puesto en el trabajo de mirar palabra por palabra. La mayor parte de la gente hace comentarios mucho más generales, intuitivos y difíciles de traducir a veces. La correctora es la que mira palabra por palabra y cuando se pelea por los adjetivos, por los adverbios o por, en este párrafo dice 3 veces, yo que sé, un pronombre. Y entonces en total casi el proceso de ir corrigiendo es 1 año. Lo que pasa es que es muy espaciado y vas volviendo al texto de distintas maneras y con distintas perspectivas.
conveniente tratar de escribir de una manera con cierto ritmo para tú tener en mente la estructura y el ritmo de la novela, aunque sea media hora diaria, pero yo trato de que sea un proceso diario. Es como el ejercicio, que tampoco tiene mucho sentido si haces un poquito de mes. ¿Presentas proyectos en las editoriales antes de escribirlos? ¿Lo has hecho en alguna ocasión o es el libro acabado, finalizado y entonces...? El único libro que tengo hasta ahora, que es una historia real, sí lo presenté como proyecto. Ya había hecho un reportaje, presenté la idea de avanzar hacia un libro. No hubo contrato, pero hubo interés. Y lo que pasa es que si me dicen que no, lo voy a hacer de todos modos. Porque si no te gusta a ti, a lo mejor me gusta otra. Hago las cosas que me fascinan, entonces con lo cual, pero sobre todo para no ficción, para que son historias reales. Sí, de hecho hay un editor que es el editor de ese libro, porque siempre tenemos 28 proyectos que tenemos que hacer ya, que nunca hacemos. Hasta ahora solamente hemos publicado ese libro, pero no suelo presentar proyectos para ficción. Ficción también es un poco más complicado, aunque cada vez más importa el tema y la gente se entera de las cosas por el tema. Siempre tengo la impresión de que cuando hablo de ficción, yo soy muy limítrofe en las cosas que hago. Todo tiene... Esta es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. La otra es la historia de un escritor muerto de hambre, pero también de la mafia en el Caribe. La otra es un thriller, pero no... Entonces siempre que explico lo que hago, tengo la sensación de que no me están entendiendo nada, porque no es lo que yo tengo en la cabeza. Entonces, con ficción es muy difícil para mí manejar qué es lo que quiero hacer y para el editor, para ponernos de acuerdo, ¿no? Con una historia real es más fácil decir, es una historia de este tipo. No tiene más, ¿no? Me dices que de cada viaje, o cada novela sale un viaje. Es primero, ¿no? Luego ¿por qué es opción? ¿Hasta qué punto ya tienes una historia que te ronda y eso te hace a todo? O sea, como... Bueno, de hecho había varias historias que tenía, incluso un cuento escrito que encontraron su escenario en Tokio, en este caso. Pero creo que cuando viajas tienes todos los sentidos mucho más puestos a tu alrededor. Cuando vives en un sitio lo tienes todo más, das más cosas por sentadas, entonces no te fijas mucho en lo que ocurre alrededor, pero cuando viajas estás obligado a enterarte de todo, a mirar todo lo que está ocurriendo alrededor ¿La lección de hacia dónde viajas? lo que pasa es que no viajo pensando en las novelas nunca, las novelas surgen después. No digo voy a ir a tal sitio. O en este último caso el proyecto estaba antes y fui a investigar, pero era una historia real. En realidad, por ejemplo, el próximo proyecto de novela que espero sentarme a escribir una vez que sepa bien cómo funciona todo el iPhone y tengo un carnet de conducir y ya haya parido, me sentaré a escribir una que ocurre en Miami. Porque también ya había hecho, ya esto no surgió así de rápido como lo de Tokio, pero estaba pensando en una historia y Miami resultó ser el mejor escenario para hacerla, ¿no? Y parte de lo que me gusta con una novela es que también el lector y yo mientras escribo viajemos, ¿no? Y conozcamos un sitio nuevo y miremos ese sitio bajo otro punto de vista. Y algo bonito algo que a mí me gusta de escribir sobre un lugar que no es mi lugar es que no hay pasado. La gente escribe de su lugar con un montón de sobreentendidos que vienen de su tradición literaria, de sus ideas políticas, de su origen familiar, ¿no? Cuando viajas eres como nadie,
no existe ninguna de estas marcos en los que ponen la realidad. Entonces tu mirada es mucho más impredecible y te sorprendes tú mismo, y eso me gusta. Y eso, y parte de la gracia es que uno viaje. Lo que pasa es que también cada vez más tampoco hay ningún sitio que sea el mío. Yo crecí en México, soy técnicamente peruano, pero no he vivido ahí en 10 años, viví 5 en Madrid, vivo aquí 5. Mi hijo es catalán, mi esposa es valenciana, ¿no? Entonces posiblemente, una explicación psicoanalítica, todo esto es que no tengo idea de quién soy, ni de qué soy, ni de qué se supone que debería ser. Pero cuando me empiezo a asomar a ese argumento, prefiero pensar en otra cosa. Bueno, pero no eres un país. ¿Eh? No eres un país. Tú eres tú. Claro, sí, eso. El país. Hasta ahí llego. Es lo que sí. Soy yo, no soy el país, no soy el país. ¿Pero te sientes de aquí? Creo que es de donde quiero. Me Pero siento te del Perú sientes no una porque haya vivido ahí 15 años, sino porque voy y hay mucha gente con la que compartimos muchas cosas y nos queremos un montón. Y aquí cada vez más también. ¿No percibes que la gente te considera uno de ellos? ¿O esto es imposible a un emigrante? De hecho, me parece que es imposible, en mi caso incluso en el lugar de mi ciudad. Hay peruanos que creen que hablo como español, pero ningún español cree que yo hablo como español. Es un clásico de inmigrante y aquí los peruanos somos una cosa difícil de ubicar dentro del paisaje español por acento y no respondo al estereotipo físico habitual. Entonces siempre creen que soy argentino, lo cual a veces es conveniente. Es mejor que crean que soy argentino, no estoy en contra de parecer argentino. De hecho creo que todos los latinoamericanos cuando seamos grandes queremos ser argentinos, pero los argentinos Queremos ser peruanos. creen que soy español. Cuando muchas veces en Argentina me creen que soy español, entonces está bien. ¿Esto es un problema para escribir? No, eso es buenísimo para escribir, es un problema para tu vida personal, pero es muy bueno para escribir, porque cuando eres siempre extranjero, observas más, tienes una mayor distancia respecto a las cosas, ahí tienes menos presupuestos, menos prejuicios, das menos por sentadas cosas. Y incluso como un periodista, puedes hacer preguntas que nadie más puede hacer. Me pasó con Morente. Resultó que por casualidad le hice a Enrique Morente posiblemente el último reportaje de su vida. Y fue muy abierto y me contó un montón de cosas. Y yo me pasaba en algunas preguntas y trataba de preguntarle cosas que normalmente no se le preguntan, sobre su relación con las drogas o cosas que ya un señor respetable de esa edad no se le suele preguntar. Pero él respondía todo y cuando ya nos íbamos había un traje de luces de su yerno colgado en una pared. Y le digo, ¿y esto? Pensando que me iba a contar la historia del yerno o del traje en particular, y la gente le dice, esto es un traje de luces, lo usan los toreros. Él no sabía aquello, sí que sabía yo. Pero ese extranjero puedes preguntar las chorradas más grandes que nadie te corrige porque ese extranjero no tiene por qué saberlo. Entonces en realidad tienes una gran comodidad para ir y preguntar, y lo mismo me pasó ya con los terroristas de Sendero, los militares de Perú, que yo trabajaba para el país, yo trabajaba en un periódico español, les parecía vagamente español, y entonces por muy bestia que fuese lo que les preguntaba, no sentían que yo tuviese que someterme a las convenciones de esos encuentros con los periodistas. Entonces respondí, ser extranjero es excelente, es lo mejor para escribir, pero es complicado cuando Para escribir en otro país, no en tu país. sí, o sentirte un extranjero. Bueno, yo creo que un extranjero, un escritor, aunque esté dentro de su país, se siente un poco extranjero, y por eso siempre, ¿no? Hasta cierto punto lo que
hablar del mundo como si no fuese parte de él, como si no estuvieses tú ahí metido, crear un mundo que está fuera de ti, y es un acto de extranjería. Santi, aquí tienes una trayectoria literaria muy sólida. ¿Cómo es percibida este nombre que tú te has labrado en el mundo editorial, digamos, en España, en Europa? No, bueno, allí en tu país? ¿Cómo es percibido? En Perú sobre todo, bueno, es genial, me tratan muy bien, en todas partes en realidad, aquí también me tratan muy bien, y siento, sobre todo en el último año, que ya soy como un veterano. Es decir, todo el mundo me trata como un tipo, porque en realidad hace muy poco empezó, o sea, Pudor tiene 5 años, y hace 5 años yo era como un recién llegado y todo el mundo me miraba como, bueno, ¿quién es este tío? Y ahora soy como un tipo que es parte del paisaje, ¿no? Que está ahí, que tiene un trabajo que la gente conoce y lo televisas y lo controles y más, y es muy bonito eso. Y en Perú también. En Perú lo único que ha sido un poco extraño tuvo que ver con mis libros de Sendero Luminoso, que tuvieron un gran impacto ahí. Y claro, venimos de un país donde el escritor era candidato a presidente, entonces inevitablemente Perú y en buena parte de América Latina hay una presión social para convertirte en una figura política. ¿Nos dirás que te han presionado para que seas figura política allí? No, pero te pregunto, o sea, ¿qué piensa usted de Hugo Chávez? O sea, bueno, yo tengo una opinión de Hugo Chávez, pero no me explico a quién le importa el que yo piense de Hugo Chávez o del presidente, de la presidenta de la elección del presidente de Chile o de Kentucky, ¿no? Entonces hay esta presión para que hagas, para que seas un político que es muy incómoda en realidad, porque por otro lado, cuando has escrito de estos temas también hay historias reales de gente a la que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, conforme sigo teniendo mi trabajo y va siendo más variado, ya eso va relajándose. Y la verdad es que me llevo muy bien con Perú. ¿Cada cuánto vas a ir? He ido casi todos los años. No fui 4 años cuando estuve aquí. Volví, bueno, como el migrante, ¿no? Volví con mi primera novela a presentar una novela, a decir, esto es lo que me fui a hacer. Y de ahí he vuelto casi todos los años, casi siempre por trabajo. Pero ahora que tengo un hijo y que voy con el hijo, realmente preferiría tener un perfil menos visible. Me gusta que haya un interés por mis libros y que todo vaya muy bien, pero Perú me interesa más para decirle a mi hijo, para enseñárselo a mi hijo, y no quiero tener una agenda recargada de trabajo cuando voy. Una vez me invitó el ministro de Defensa. Porque había hecho el libro de Guzmán y de repente me llamaron del Ministerio de Defensa porque el ministro de Defensa quería cenar conmigo y yo me tenía que ir a marchar con mis amigos esa noche. Hasta ahora estoy orgulloso de que no fui a ver al ministro de Defensa porque me hacía marchar con mis amigos. Salí bastante perjudicado, mejor hubiese ido al ministro de Defensa. ¿Por qué? ¿Qué represalias? No, de la borrachera con mis amigos. Eso está bien. Entonces ahora ya, no, ahora como ya, digamos, voy variando de temas y de géneros y de cosas, todo se va volviendo más normal. ¿Cómo fue la investigación de tu libro de Guzmán? Agotadora, Peliagudo, difícil. muy duro. Bueno, yo tenía una gran ventaja, pues que era esta, que el hecho de trabajando con un periódico español y siendo una cosa incomunicable para ellos, todos estaban dispuestos a hablarme.
que pensar que son psicópatas porque es más fácil vivir pensando eso. Y además, evidentemente, tienen culpas que tienen que cumplir, de ambas partes, tienen que ir presos y tienen que cumplir su condena. Pero ya en un nivel más humano, lo que me interesa cuando cuentas una historia, que es por qué la gente hace cosas, las cosas que hace, te planteas muchas preguntas sobre ti mismo, sobre el mal, sobre el poder. Entonces, para mí esa historia es una novela sobre grandes temas humanos, no una historia política sobre el Perú. Aunque haya que reinterpretarlo como una historia política, como un Bueno, ensayo de tipo político. En España se entiende el género de la crónica. Eso es algo que también me gustaría, también por eso me interesa esta colección que quiero dirigir. Y de hecho, hay varias editoriales ahora interesadas, grandes. Debate va a ser una colección de crónica. Alfaguara empieza a incluir crónicas en su colección de novelas. En el mundo anglosajón no es tan raro. De hecho, es normal que haya historias reales, pero que no son historias reales de la noticia del periódico, son historias reales que se leen como ficción, que están muy bien escritas y que te hablan de cosas como las novelas. Entonces, digamos, cuando sacas un libro de esta naturaleza piensan que es un ensayo político, no lo leen como una historia. Pero el libro fue muy bien, fue el que se bestseller en Perú, fue bien en América Latina, donde se entiende mejor el género, pero aquí me acuerdo que iba a las librerías y estaba en la sección ensayo político, al lado del baño, ¿sabes? Donde nadie lo ve. Y sin embargo, creo que Lo cambiaste de sitio, perdona, eres de los no autores puedo, que no en puedo, todas las librerías no puedo porque ya me cambian de conocen, sitio. es horrible, lo intento, pero alguna vez con este libro, cuando no lo encontraba en la parte de novedades de reportajes, le dije al librero, disculpe, usted no sabrá de un libro que se llama El Cuarto de Espada, de un señor que se llama Santiago Cayolo. Y el librero me dijo, sí, Santiago, sí, tenemos tu libro. Entonces ya no puedo ir y hacerme el tonto y ponerlo, No cuela, no soy, pero mi hermana en Lima se ocupa de ese, se necesitaba también. La tienes delegada la función, ¿vale? Sí, pero están bien situados mis libros en general, o sea que tampoco hace tanta falta. Pero creo que la crónica es también el futuro del periodismo y por eso también me interesa. Vivimos en un mundo en que si ocurre lo de la congresista que le dispararon en Estados Unidos, no necesitas el periódico, o sea, buscas la página web de los republicanos y ya sabes lo que dicen ellos, la de Sarah Palin ya sabes lo que dice ella, buscas la de... Hay 3 o 4 fuentes a las que puedes acceder directamente. Entonces, creo que lo que hará el periodismo, lo que está haciendo cada vez más, y la manera de salvar el periodismo escrito dentro de los medios tecnológicos y de las imágenes, es contar historias. Es darle sentido. Hay demasiada información, pero no hay nadie dándole Poner sentido. una cierta perspectiva también. Sí, la perspectiva personal, además. Claro. No es más objetividad, es más subjetividad. Claro, Y eso me encanta. pero es orden también, es un cierto orden. Es un sentido, ¿no? ¿Tenéis más preguntas? He vuelto monopolizar. ¿Qué lees? Ahora mismo, que leo todo, soy omnívoro. ¿Tienes alguna? Bueno, no tengo ninguna. Es más, cuando leo mucho de algo, ya paso a otra cosa rápidamente. En este momento estoy leyendo, las últimas cosas que he leído fue, como entre mis propósitos de Nochevieja también estaba hacer deporte, me he leído el de Murakami sobre correr. Porque ese libro logra que pienses que correr tiene algo de filosófico y te sientas menos tonto cuando estás corriendo hacia ninguna parte, ¿no? Y ha funcionado.
encanta. Ahora mismo estoy leyendo muchas crónicas porque tengo que escoger algunas para volver a la editorial para esto. Y el año pasado estuve traduje un par de novelas de Joyce Carol Oates que me encantan. Una se llama Bestias y la otra se llama Violación. Mi mamá cuando escuchó eso me dijo que no quería leer esta traducción. Pero es genial traducir porque es la mejor manera de leer. Lees con un detalle y con una precisión que no tienes normalmente. Y luego he leído también últimamente la última de Michel Houellebecq, La carta del territorio, el mapa y el territorio. Y me gusta Houellebecq. Pocos franceses me gustan ahora mismo, pero Houellebecq es uno muy bueno, muy ácido. Eso me gusta. ¿Tú de vez en cuando has leído o lees cómics? ¿O no? Sí, de hecho Abril Rojo tuvo mucha influencia en un cómic de Alan Moore que se llama From Hell. Contaba la historia de Jack el Destripador y a partir de eso la historia de la Inglaterra victoriana de fines del 19. Alan Moore es mi favorito, me encantan sus historietas. Y me gusta mucho Daniel Close y hay una onda de autores de cómics americanos, muy en la tradición de John Cheever y de estos autores de la soledad de la clase media, pero en historieta. Tomine, Daniel Close. ¿Qué más? Ahora, bueno, mi hijo, estoy llevándolos el territorio de los superhéroes. Me está gustando. Todavía no hemos entrado en la parte cómics, pero vemos películas ya. Y está enganchado con Spider-Man 3. Que por cierto es súper filosófica como película. Spider-Man 3 es sobre el mal interior. Sí, los villanos son moralmente muy ambiguos y el verdadero mal es el está dentro de Spider-Man. Es como Spider-Man hecho por Godard. ¿Alguna cuestión más por vuestra parte? ¿Lo dejamos aquí? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Espero no haberlos agotado. Pues gracias por compartir este rato. Gracias a vosotros también. Os recuerdo que para los que sois asiduos a la mía propia, el mes que viene Ferran Turén, que seguro que será divertido y una delicia escucharlo. Y gracias. Los que sean futboleros